Siguiendo entonces con estas conferencias, estas jornadas, como bien lo decía Jesús, es fundamental esta transmutación hacia otro nivel de vibración, de energía, y casualmente para lograr eso, hay algo que es fundamental para nosotros, que es detonar nuestra creatividad como detonante de evolución. Y para eso, pues un gran amigo, que me da mucho gusto saludarlo, casualmente siempre nos encontramos en su canal, en el mío, esta vez nos encontramos jugando de visitante los dos, de un canal amigo como es la Caja de Pandora. Así que bueno, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo están todos? Pues bueno, un honor estar en la Caja de Pandora. Fíjate que es la primera vez que me toca estar en su canal y bueno, pues un canal que vengo siguiendo desde muy al principio, de que iniciaron. Y pues buenísimo, Cristian. Ya también tenemos ahí pendiente estar en una reunión en la Ruta Verde próximamente, ¿no, Cristian? Tenemos que ver el tema de una posible encuentro conjunto que hagamos en México ahora en mayo. Yo lo tiro al aire para que lo vayamos viendo, pero bueno, me están dele preguntar, después fuera de aire lo charlamos, ¿eh? Pero bueno, anunciemos que posiblemente en mayo estemos cara a cara haciendo un encuentro allá por tierras o de Querétaro o de Guadalajara, no me acuerdo por dónde es que vas a estar vos exactamente, de esos Ahí dos por, lugares. ahí por Querétaro ya nos veremos, claro que sí. Entonces así será. Bueno, no quiero quitarte tiempo a lo que vayas a presentar. Estos próximos 40 minutos, pues, haz lo mejor que sabes hacer, que es comunicar. Así que bueno, entonces vamos con tu ponencia, que es la creatividad como detonante de evolución. Pepe, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Miren, pues, bueno, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Yo tengo por ahí un blog que se llama La Ruta Verde y que, bueno, tal vez algunos de ustedes por ahí lo conozcan. Y un tema recurrente en el que me gusta abordar, aunque hablamos mucho de misterio, es la creatividad. Y me parece que la creatividad es, pues, casi un sinónimo de evolución, ¿no? Tal vez metafóricamente, pero me parece que sí lo es. Y el trabajo creativo, el trabajo de conciencia, está totalmente relacionado, ¿no? Siempre se habla de que toda esta onda del misticismo y todo esto, pues tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con crear conciencia en uno mismo. Y se habla de que hay información oculta, ¿no? Y esta información oculta, pues está empezando a revelar desde hace unas décadas, sobre todo, y en los últimos años ha sido como exponencial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una especie como de área fértil que se llama Internet, ¿no? Y el Internet, aunque es un área fértil para que crezcan la creatividad, también es un área fértil para que crezca algo que muchos alegan que es la desinformación, ¿no? Entonces empecé a analizar qué pasa, ¿no? ¿Realmente es desinformación o realmente es que estamos nosotros encontrando información que nos hace como un clic en nuestro nivel de conciencia? Y es de repente un debate que tenemos entre amigos, ¿no? Esa información a la que uno accede es porque accede de manera aleatoria o realmente accede porque esa es la información que en ese momento necesitamos. Y bueno, quisiera antes que esto entrar en una frase que es muy, a lo mejor trillada, pero que me parece importante, ¿no? Por ahí hay una frase que dice que es más importante la imaginación que el conocimiento. Y esa frase, bueno, se la atribuyen a Albert Einstein, pero bueno, eso es independiente si es de él o no es de él. Se me hizo muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque la imaginación, ¿sí? Al final de cuentas, y ahora que estamos hablando con todo este tema de la física cuántica y todo esto, pues la imaginación también es creadora, ¿sí? La imaginación también crea aspectos de la vida y les voy a platicar pues algunas experiencias que he tenido y que pues pueden quedar como en un aspecto de misterio o que realmente no tengan explicación, pero que me parece a mí pues son generadas por la misma mente o mente comunitaria en la cual hemos estado como viviendo, ¿no? Estas historias las he platicado un par de veces ahí en lo que es la Ruta Verde, y es que en una ocasión, ¿no? Yo, para los que no sepan, me dedico también a lo que es la producción de cine y toda esta parte de creación de contenido es lo que yo hago, ¿no?
Entonces, alguna vez estábamos haciendo un video, ¿no?, en el cual se requerían pues múltiples luces, actores, etcétera, etcétera. Y normalmente es un proceso como muy metódico, ¿no?, en el cual se ponen las luces de un lado, se ponen del otro, se conectan de cierta manera, etcétera, etcétera. Y al final, sobre todo cuando se trabaja entre amigos, al final todos nos encargamos como de ir desarmando y desmontando todas las luces. Y en una ocasión, bueno, pues yo estaba desmontando una de esas luces, era un, recuerdo por ahí, un 2000 watts, una luz bastante grande, bastante fuerte, y entonces desconecto lo que sería esa luz, ¿no? Primero es un pequeño transformador, lo apago y se apaga la luz. Y entonces ahora sí, ya que apagué la luz, busco dónde está el origen del cable a donde estaba conectado ese pequeño transformador. Y el transformador pues estaba conectado a sí mismo, ¿no? O sea que simplemente la energía no pudo haber salido pues de ningún lado, ¿no? No sabemos cómo se generó, fue algo que nos sorprendió a los que estábamos ahí. Dije, oye, ¿saben qué? ¿Ya vieron dónde está conectado ese transformador? Obviamente quise volver a prender la luz esta de 2000 watts y ya no volvió a encender, ¿no? La luz estaba conectada, como digo, en ese pequeño transformador. Bueno, casos que me explican de repente que seguramente algunos de ustedes ha vivido, donde está funcionando algún control o algún juguete que resulta que no tenía pilas, y entonces la gente se asusta y dice, oye, es que es algo paranormal o es algo inexplicable, y qué está pasando, y que si está, no sé, de qué maldito ese juguete. Y bueno, empieza la gente muchas veces ahí a plantearse cosas bastante interesantes y alucinantes muchas veces. Y pues yo les planteo lo siguiente: ¿no será, ¿no?, que en muchas de las ocasiones en las que de repente hay un grupo, una persona totalmente segura y certera de que las cosas tienen que funcionar de cierta manera, que las cosas continúan funcionando de esa manera independientemente que estén todas las cosas físicamente conectadas, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que nosotros estamos como creando constantemente cosas que no nos damos cuenta. Me preguntan, oye, ¿es que es verdad lo de los tulpas? ¿O es verdad que nosotros podemos como transformar lo que hay en nuestra realidad? Y por lo menos en lo que es mi experiencia, mi observación, me da la sensación de que definitivamente somos creadores y mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a vivir el día a día, ¿no? Estamos acostumbrados a que pones la llave del auto, lo enciendes y simplemente pues prende. Estás acostumbrado a que cada cierto tiempo tienes que ir a la gasolinera, estás acostumbrado a que cada ciertos días tienes que alimentarte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces cuando se nos olvida algunos de estos tipos de detalles, muchas veces las cosas continúan funcionando sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Hay muchísimas personas que me aseguran que, no sé, vivieron una experiencia muy similar a la que les comento, y que realmente no es que no nos suceda o nos suceda solamente a algunos, sino que simplemente todos los días está sucediendo, ¿no? Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la creación o con la creatividad? Bueno, creatividad normalmente se cree es crear algo de la nada, y no es así, ¿no? Creatividad o crear algo en el día a día es tratar de vivirlo de diferentes ángulos, hacer consciente lo que haces el día a día. Por eso les sugiero diferentes ejercicios para tratar de empezar a notar esos pequeños cambios. Uno de ellos, que ya lo he practicado y se los he mostrado en algunos de los videos que he hecho, es desde la manera en que te vistes, ¿no?, irla modificando solamente como ejercicio creativo. ¿Qué pasa? Bueno, cuando era más joven, digamos, me tocó estudiar actuación, ¿no? Entonces se hacían diversos, digamos, actos sensoriales o sensitivos, ¿no? ¿Para qué? Para darte cuenta de tu propio entorno y cómo el entorno interactúa contigo dependiendo de cómo tú también interactúes con él, ¿no? Parece muy lógico, pero normalmente no lo ponemos en práctica, ¿no? Normalmente las personas nos vestimos como sea, ¿no? Como vamos viendo que funciona nuestra ropa, y nos ponemos la ropa tal cual, ¿no? Pero en este ejercicio que nos ponían por ahí un maestro, era
ponernos ropa extremadamente diferente a la que estamos acostumbrados y entonces salir a la calle y empezar a vivir la experiencia de vestirte totalmente diferente, ¿no? Y bueno, pues la sorpresa fue de que yo iba a lugares en los que normalmente iba, a las mismas tiendas, a las mismas zonas, y bueno, los vecinos no me reconocían, ¿no? Los mismos lugares en los que todos los días me saludaban perfectamente, ese día, pues de verdad, es que no me conocían, no me podían ver, ¿no? Yo era otra persona, ¿no? Para ellos. E incluso empecé a notar diferencias en mi propio comportamiento, ¿no? Como una simple pantalón, forma de peinarte, forma de vestirte, tus camisas o lo que traigas, podía variar tanto en la percepción de los demás, incluso en tu propio comportamiento, ¿no? Y a partir de ahí, para mí, se detonó una búsqueda de jugar con mi propio entorno. Después, cuando vas leyendo sobre diferentes chamanes durante la vida de algunos de brujos y chamanes, muchos de estos ejercicios los practican ellos para exactamente lo mismo, encontrar diferentes niveles de energía, ¿no? Y lo que detonó, por lo menos en esos ejercicios en mí, fue tratar de empezar a hacer esto, pero todos los días, ¿no? Empezar a buscar, no es que todos los días me viste diferente, pero todos los días detonar algo que haga que saque algo diferente de mí, ¿no? Por ejemplo, un día probar un alimento que jamás he probado, ¿no? Al otro día probar, no sé, platicar con alguien que jamás he platicado, tratar como todos los días de empezar a buscar un detonante creativo diferente, ¿no? Hacer un tipo de ejercicio, un tipo de disciplina que jamás haya utilizado, algún tipo de técnica, algún tipo de libro, etcétera, ¿no? Y lo que me empezó a llevar todo esto es a expandir, ¿no? Expandir de una manera increíble mis percepciones, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo que todo esto, todos estos ejercicios te llevan a algo muy simple, ¿no? Que es empezar a ser consciente realmente quién eres, y a partir de esa conciencia empezar como a entrar en un proceso de curación, ¿no? Yo lo digo así, no sé si realmente sea el término correcto, pero es como un proceso en el cual tú empiezas a curar cosas que eran, digamos, inconscientes del pasado, un poco lo que hace el psicoanálisis, ¿no? Entonces, te pone enfrente de ti algo que tú no sabías de ti mismo, ¿sí? Y a partir de ahí empieza una etapa de curación. Esto mismo se ha encontrado que funciona bastante bien en niveles sociales, ¿no? Donde vuelven consciente a la sociedad de un aspecto y a partir de ahí empieza a detonarse una especie de curación, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el tema que es muy sabido por mucha gente en México respecto a la inseguridad, ¿no? Antes se decía, es un país bastante seguro, ahora se dice que es un país inseguro, ¿no? Y todo esto viene a un problema específico, ¿no? Que es el narcotráfico, ¿no? Entonces, dentro de un país que ya existía, como yo creo que en todos los países, mercados negros, etcétera, etcétera, no había una conciencia de tales, y la verdad es que se los puedo decir, no había esa conciencia. Sabías un poco que existía en algunos lugares un poco de eso, pero no entendíamos digamos, la magnitud. Cuando se detona todo esto, ¿qué empieza a suceder? Bueno, pues empieza como una especie de fiebre, ¿no? Como si fuera vamos a decir, una persona que entra en fiebre, pero no es que esté moribundo, ¿no? Sino que simplemente está en un proceso de curación. Y en ese proceso de curación que se ha vivido en estos años, que es una violencia pues que muchos de ustedes seguramente conocen y que se vivió y se vive todavía en algunos puntos bastante fuerte, también se está entrando en un punto de curación. ¿En qué aspecto? En que estamos siendo conscientes, ¿no? Probablemente por primera vez, en realmente observarnos, en observar a nuestros vecinos, en realmente tener una intención de conocernos, una intención verdadera de crear un entramado verdaderamente social, que eso ya en muchos lugares, sobre todo en las ciudades, se había perdido, ¿no? Bueno, todo esto va a que muchas veces noto, ¿no? Y eso me preocupa, noto como un enfoque hacia la búsqueda de conocimiento oculto, ¿no? Y el conocimiento oculto es importante, ¿sí? Pero el conocimiento oculto no está
me parece a mí, en un libro, no está precisamente en una técnica, ¿no? Sino el conocimiento oculto está dentro de nosotros mismos. Alguien por ahí decía que aprender es recordar, ¿no? Y es ahí donde entra la creatividad. Aprender, recordar, ok, ¿cómo vas a aprender o cómo vas a recordar ese aprendizaje que ya tenemos nosotros integrado dentro nuestro? Pues claramente se aprende recordando. ¿Cómo se recuerda? Haciendo ejercicios creativos. La creatividad es fundamental, es la evolución. O sea, para mí la creatividad es igual a evolución. Sin la creatividad podremos aprender cualquier técnica de conocimiento, podremos practicar algunos tipos de ejercicios de meditación, a lo mejor tener una vida totalmente saludable en cuestión de alimentación, pero si no estamos adentrándonos a nosotros mismos, a nuestro lado oculto, no va a tener ningún sentido, ¿no? A lo mejor vas a desarrollar un aspecto de tu cuerpo o vas a desarrollar un aspecto de tu mente, pero no vas a desarrollar tu conciencia, ¿no? Entonces vamos a procurar, ¿no? Y eso lo digo como ejercicio, ¿no? No lo digo como que lo veas como una ley o como un dogma, sino lo veas como un ejercicio que te va a llevar no a conocerme a mí, ni a conocer a nadie más, sino a conocerte a ti, ¿no? A partir de ese conocimiento oculto tuyo, ¿no? A partir de esa conciencia, digamos, es cuando empieza una curación que dura años, probablemente dura toda la vida, ¿no? No es como que el resultado va a ser de un día para otro, que ya me conozco, ya soy totalmente consciente, ya cambio de nivel evolutivo, ¿no? El cambio es paulatino, el cambio tiene que llevar un proceso de curación, como yo le digo, hay como pequeñas heridas que van quedando en el inconsciente, paradigmas, probablemente hay cosas que traemos de vidas anteriores, ¿no? Hay información impregnada incluso en nuestra misma familia, amigos, sociedad, que está ahí y que no hemos sido conscientes hasta que no empezamos a detonar una creatividad. ¿Cómo se puede detonar la creatividad? Podría ser una de las preguntas más comunes. Primero es tratar de empezar a vernos nosotros como creativos, porque hay gente que cree que no somos creativos, ¿no? Entonces, tenemos que entender que todos somos creativos. La creatividad es algo que se desarrolla, ¿no? Algo que tiene que empezar desde abajo a utilizarse, ¿no? ¿Cómo? O sea, bueno, pues hay muchos ejercicios que si quieren por aquí les puedo comentar algunos, pero antes que todo bueno, se hace conciencia de esa falta, ¿no? O de esa necesidad de utilizar la creatividad como camino a evolución o camino a encontrarte tu parte oculta, y a partir de ahí ya inicia como ese pequeño proceso. Ahora, los caminos ahora sí ya son totalmente amplios, ¿no? Hay personas que utilizan o entienden la creatividad, por ejemplo, en aspectos musicales y empiezan a desarrollar su parte musical, ¿no? Hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Es que pues yo creo que mi parte creativa puede empezar a ampliarse en la lectura o en el ejercicio de algunas prácticas como, no sé, vamos a poner yoga o algunas otras prácticas. A partir de hacer cosas que nunca hemos hecho, se empieza a trabajar esa parte que nosotros no habíamos encontrado, ¿no? Ahora, la mente, ¿no? Tiene una parte que, bueno, ya varias veces lo hemos platicado con Cristian, que es inconsciente, ¿no? Y hace poco sucedió un evento que fue viral y que se volvió pues muy importante alrededor del mundo, que la gente lo tildó de tonto el tema, pero es el tema de el vestido blanco y negro, perdón, negro y azul, o blanco y dorado, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, se volvió viral en algunas horas, ¿no? Se volvió viral muy rápido. ¿Por qué creen ustedes que se haya vuelto viral de manera tan rápida? Bueno, a mí me queda claro que este tipo de cosas que cuestionan tu realidad, aunque sea visual, ¿no? Nos intrigan, ¿no? Nos mueven algo muy en el fondo, porque nuestro inconsciente nos está creando una realidad todos los días. Yo que vengo de la parte cinematográfica, me doy cuenta claramente de eso, ¿no? Un tipo de óptica, a algunas personas les dice una cosa, a otras personas les dice otra. Incluso los mismos colores, ¿no? Los vemos totalmente diferentes. Los esquimales, por decirles un tema, los esquimales que no los de ahora, sino los que vivían realmente muy en el polo norte,
que vivían en el hielo toda la vida, perdían la capacidad de ver los colores. De hecho, cuando nacemos, cuando tenemos los primeros días de nacimiento, ¿sí?, se han descubierto que somos daltónicos todos, ¿no?, y que poco a poco hay un aprendizaje, y ese aprendizaje es para sobrevivir. Dentro de ese aprendizaje se empiezan a entender los colores, pero los colores que tú ves y que yo veo son totalmente diferentes. De hecho, los colores que ven los hombres y los colores que ven las mujeres son extremadamente diferentes. Las mujeres tienen una capacidad mucho mayor de ver colores. Ya desde ahí empieza a darte cuenta cómo la percepción es única, ¿no? Es increíblemente personal, ¿no? Tengo amigos fotógrafos que son daltónicos y que toman imágenes increíbles. ¿Por qué? No ven los colores que nosotros vemos, pero su percepción es diferente, y al ser diferente, el trabajo que hacen es simplemente único, ¿no? Bueno, créanme, todos ustedes tienen percepciones únicas que necesitan ser expresadas, y esa es parte, ¿no?, también de nuestra evolución ya como sociedad, ¿no? Necesitamos expresar esa parte creativa que tenemos. Sí es interesante cuando de repente por ahí formamos parte de algún tipo de técnica o de algún tipo de filosofía, eso es buenísimo, pero no olviden la parte, digamos, integral, ¿no?, de universo. La palabra universo ya nos está dando una clave fundamental, ¿no? Universo, unidad en la diversidad. No hay un universo si no existe la diversidad. Entonces, si nos vemos como una unidad nosotros mismos, tenemos que entender que nuestra unidad no es un clon de los demás, no somos una copia de los demás. Entonces tenemos que entender que tenemos que ser diferentes, ¿no? De hecho, me parece que es hasta positivo algunas veces sentirse raro o ser el raro del lugar, porque eso ya te está hablando de que te estás empezando a diferenciar, ¿no? No diferenciar nada más porque sí, sino diferenciar porque realmente te estás observando, porque realmente te estás adentrando a ti mismo, ¿no? Adentro realmente, al oculto que tienes, ¿no? Desde el punto de vista ahora de lo que es el conocimiento hermético, se habla mucho, y es una palabra que está perfecta para cerrar el tema, ¿no? Y no es casualidad, es causalidad, ¿no? Y alguien me preguntaba el día de ayer sobre la sincronía, ¿no? Y yo lo que le decía es que si nos volvemos creativos, les digo más bien ahora, pues si nos volvemos creativos, vamos a volvernos realmente observadores de lo que está alrededor de nuestro universo. Y lo que está alrededor de nuestro universo nos está dando todo el tiempo mensajes y mensajes y mensajes. No tanto un mensaje para que hagas una cosa u otra, sino simplemente mensajes de tu realidad, de lo que tú estás buscando. Es muy común que, por ejemplo, te acabas de pelear con el novio o con la novia y empiezas a observar en la gente, ¿no?, personas que se parecen a esa ex, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que hay, no sé, una persona me decía ayer con la misma ropa, ¿no? O, no sé, detalles de ese tipo, ¿no? Eso no significa que sea una señal para que vuelvas o para que no la vuelvas a ver a la persona, sino son cosas de nuestro enfoque. Nos estamos enfocando en un aspecto de la realidad que se conecta a eso que sentimos o que deseamos o que odiamos en su momento, ¿no? La palabra transmutar, ¿no?, que ahí ya vendría más hacia el tema de lo hermético y todo esto, dentro de que los que estudian el tema del hermetismo, del conocimiento oculto, y aquí me parece el punto clave de la creatividad, es ese, ¿no? Es el de transmutar lo que tú eres, ¿no? Todos tus paradigmas, todos tus miedos, tus crisis, tus problemas, tienen una salida y tienen una forma de transmutar, ¿no? Los obstáculos solamente están hechos, ¿no?, para aquellos que están en ese camino, ¿no?, para el camino tanto del maestro como el camino del discípulo, digamos, ¿no?, si es que existe algo así, porque en mi forma de pensar me parece que todos somos maestros, ¿no?, nada más que estamos en ese desarrollo de descubrir que lo somos. Y un maestro, cuando viene un problema, cuando viene una crisis, ¿no?, lo que busca no es enfocarse en esa crisis, ¿no?, y volverla más profunda, sino vivirla, ¿no? Alguien por ahí me decía que cómo hacía
para poder olvidar un gran problema que tenía, ¿no? Yo le decía, es que no lo olvides, ¿no? ¿Por qué lo vas a olvidar? Tampoco te obsesiones con él, solamente vívelo, ¿no? Y el tema del crear, ¿no? Es crear en base a tu realidad, a lo que tú estás viviendo. Y si estás viviendo un aspecto, pues, de un problema o de un obstáculo, alguien por ahí seguramente se habrá enterado, hace poco tuvimos en el canal de YouTube de La Ruta Verde un problema. Ese problema era que alguien alegaba ser dueño de la información de un video mío, que es un video que hablaba simplemente de datos históricos, no hablaba de ninguna información que no estuviera en libros, ¿no? Y bueno, pues mientras había ese como dimes y diretes, estuvimos en un proceso en el cual algunas herramientas no podíamos utilizarlas en YouTube, ¿no? Y mientras se arregló, que después al final se arregló y se demostró pues que es una información histórica, que no era ni de mía ni de nadie más. Entonces, pues en ese proceso utilizamos y vivimos nuestras herramientas y lo que hacemos ahí en YouTube de otra manera, ¿no? No nos enfocamos en el problema, más bien nos enfocamos en qué podíamos hacer con lo que teníamos. Y ahí está, ¿no? Nosotros podemos a lo mejor tener más o menos herramientas que otros y eso no importa. Lo que tenemos, las pocas o muchas herramientas que se tengan, se pueden utilizar para llegar a ser grandes, ¿no? Grandes me refiero de lo que nosotros ya somos realmente, ¿no? O sea, grandes. Dice Francisco también, dice, hola hermanos, ¿cómo poder ayudar a otras personas para que despierten y sean conscientes y que dejen de ser obesos? Mira, ese es un gran paradigma, ¿no? de todos los que estamos en esa búsqueda, ¿no? Volteamos y de repente nos damos cuenta que hay un cierto nivel de inconsciencia. Bueno, miren, dejemos de voltear a ver a los demás como personas inconscientes, porque les voy a decir lo que sí, a lo mejor nos puede doler un poco. Lo que nosotros vemos en los demás es exactamente lo que nosotros somos, en el nivel que nosotros estamos. Si nosotros solamente vemos violencia, o solamente vemos odio, o solamente vemos inconsciencia, quiere decir que todavía estamos en ese proceso de inconsciencia, ¿no? Y a mí me pasa, ¿no? Y entonces ya volteo y me veo y digo, chino, o sea, pues yo también estoy en ese nivel entonces, ¿no? Necesitamos empezar a darnos cuenta que alrededor de nosotros existe sabiduría, existen puros sabios y maestros. Existen sabios, existen maestros que nos dan información de una manera inconsciente, ojo con eso, ¿no? No siempre no estoy diciendo que todos sean tal vez conscientes, ¿no? Pero sí son sabios y sí son maestros, pero tenemos que observarlos. Hasta aquella persona que para ti tal vez te parezca problemática o que te parezca pues alejada de la información, digamos, son personas que tienen mucho que dar. Si observas, por ejemplo, un niño a lo mejor no es consciente de toda la sabiduría que tiene, pero está a flor de piel, tú la puedes observar, la puedes ver. La verdad es que la mayoría de las veces cuando platicas con un niño, al final acabo callado y acabo solamente escuchando, ¿no? Porque son grandes maestros. Lo ves en la naturaleza, ¿no? Si alguien ha seguido un poquito la carrera de Gaudí, ¿no? Este gran arquitecto, lo que este arquitecto hacía y de donde sacaba esas grandes ideas para todas esas obras arquitectónicas increíbles, era de la misma naturaleza. Es más, él prefería dejar de comer, algunas veces andaba hasta casi de andrajos, o sea, andaba muy, muy mal vestido, porque se la pasaba conectado a la naturaleza, ¿no? Necesitaba estar ahí, sentir el sol, ver la naturaleza, ver las hojas, ver todo lo que estaba en su entorno, porque eso lo hacía más consciente, eso lo hacía más creativo. Entonces, yo lo que les invito es a conocerse, a vivir la naturaleza. De hecho, miren, ¿cómo funciona la naturaleza? La naturaleza avienta un montón de semillas y mientras más semillas avienta, más posibilidades tiene de crear grandes árboles y bosques, etcétera, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? No ser creativos solamente en nuestro trabajo, no ser creativos nada más en un hobby que tengamos por ahí, sino ser creativos en el día a día, ¿no? Buscar aventar esas pequeñas semillas en abundancia, ¿no? ¿Para qué? Para que en algún punto esas semillas empiecen a crecer y se vuelvan realmente luminosas, ¿no? Ese sería como, pues, mi punto de vista, ¿no? Pero creo que la relación entre creatividad, evolución, naturaleza, están totalmente unidas, ¿no?
No sé si haya por ahí alguna otra pregunta y bueno, si no, pues ya damos la conclusión del tema. Bueno, a ver, estamos buscando acá, revisando los distintos comentarios, porque aparte, bueno, hay frente de pregunta por distintos lugares, ¿no? En Twitter, en YouTube, inclusive a veces hasta envían preguntas a través de Facebook. Dame un segundito que ya lo voy a estar revisando. Mientras tanto, igual, agradecerte sinceramente tu participación, que hayas tomado la decisión de estar aquí. Como te decía, un punto donde encontrarnos que ni en tu canal ni en el mío, sino en el de la caja de Pandora. Y me alegro que sea la primera vez que estás aquí. Ojalá también sea la primera de varias, ¿por qué no? Exacto, no, genial. Y encantadísimo de estar por aquí. Veo que también acá por la Ruta Verde ya han estado compartiendo lo que es el evento, el congreso. Es genial. De hecho, me parece que lo que está haciendo la Caja de Pandora, lo que estás haciendo, Cristian, y la Caja de Pandora, me parece que es eso, es aventar un montón de semillas y esas semillas pues van a ir a rendir frutos de quién sabe qué maneras, Cristian, pero de que van a rendir frutos, lo van a rendir. Yo creo que tú lo has visto con todo lo que tú haces, o sea, de repente te llegan de las mismas personas que van y ven tu información con cosas que ni tú te esperabas, ¿no? A mí me pasa muy seguido, de repente llegan con información, con conocimientos o conclusiones increíbles que dices, bueno, o sea, esto yo no lo había pensado nunca en mi vida, pero es un pequeño fruto, ¿no? de esas ideas, esas semillas que van generando, ¿no? Dice, ¿cómo puede...? Okay. La pregunta ahí de Francisco Tamayo, creo que es la que respondiste anteriormente, si no me equivoco. Exacto, creo que es la misma. Es la que respondiste anteriormente. Es que, bueno, mi amigo Pepe, se trata justamente de sembrar semillitas de luz, en donde cada vez quede más claro que el mensaje es lo importante y que el mensajero es una cuestión, entre comillas, ocasional, y que en todo caso vos encuentres a nivel de mensajero el que más vibre con vos. Tan simple como eso. Es así de simple, ¿eh? O sea, y no hay como una respuesta a una verdad absoluta en ese caso, ¿no? O sea, tú te late algo, te hace sentir bien, ¿no? Te hace conectarte contigo y perfecto, ¿no? Yo creo que en ese momento tenemos que abrirnos a esa información, absorberla, entenderla, practicarla, ¿no? Que también eso es algo bien interesante, ¿no? Estamos en un mundo en el que está lleno de información, pero me parece que todavía hay muy poca práctica, ¿no? Se expande todavía demasiado la información pero yo creo que a la larga esto va a empezar a generar un gran cambio, incluso ya lo está generando y a lo mejor no lo vemos, pero a nivel conciencia, aunque a lo mejor hay de repente aparentemente como mucho conflicto, me parece que ese conflicto es sano, ¿no? Si se enfoca, como dices tú, a la luz, y eso es bien importante también aclararlo, ¿no? No es la creatividad así nada más, sino es con un enfoque, ¿no? Un enfoque que tú vas a dar hacia la luz, hacia la evolución, hacia el amor, ¿no? Hacia, digamos, romper paradigmas, romper miedos. Y yo creo que incluso muchas veces, sobre todo en ciertos niveles o a ciertas edades, esa creatividad aparentemente llega con una cierta rebeldía, con un cierto conflicto o nivel de conflicto, pero muchas veces es sano, ¿no? Bueno, desde el psicoanálisis también hay eso, ¿no? De repente ese enfrentamiento y luego va rompiendo como esos como paradigmas. Dice, ¿tiene usted conocimiento de los números y cómo se relaciona con la creatividad? Pues últimamente he visto intensamente triplicidad o duplicidad de un mismo número o capicúa. Mira, yo he hecho este ejercicio, no sé si realmente te pueda servir como respuesta, pero he hecho este ejercicio y me ha funcionado bastante bien. Yo soy un observador, me gusta observar, me gusta tratar de encontrar como señales de lo que yo veo a mi alrededor, pero yo al final de cuentas voy a hacer el filtro, y ese filtro pues es el que va a generar una acción, ¿no? De repente, yo no soy muy digamos, fan del tema de los números, de la numerología, pero trato de leer de eso, trato de escucharlo. Rara vez me pasa eso de los números, y hace poco estaba en una Y, en tomar una decisión u otra decisión, ¿no? Y precisamente todo ese día empecé a tener imágenes por todos lados de un número. Me levanté y eran las 5 de la mañana con 55 minutos con 55 segundos.
Y entonces, bueno, se me empezaron checo la hora, era esa hora, ¿no? Y luego pasa no sé qué otra cosa, y otra vez el 555, lo cual jamás me había pasado. Bueno, decidí empezar a leer sobre el tema de los 5, y había precisamente 2, 3 datos esenciales para que yo tomara una decisión, y decidí tomar una decisión que fue para mí increíble. Y de repente, por ahí hay otro tipo de decisión, y la información no me llega por ahí, me llega por otro lado. Entonces, si te está pasando eso, yo lo que te pido es analízalo, infórmate de qué tratan esos números, y si tú logras encontrar una conexión con ello, pues tómalo, ¿no? O sea, me parece que el mundo está lleno de señales, y si tú las estás observando de alguna manera es porque te van a llevar a algo, ¿no? Y si es algo positivo, y si es algo que te lleve a tu propia evolución, genial. Es que al fin y al cabo las casualidades siempre están. Lo que hay que reflotar es la sensibilidad para percibirlas. Eso es un poco la sensibilidad para considerarlas. Bueno, mi estimadísimo amigo Pepe, te agradezco muchísimo tu participación. Ojalá pronto entonces ahí arreglamos luego para encontrarnos ahí por la Ruta Verde. Así también cuadramos entonces lo de nuestro encuentro ahí por Querétaro en mayo de 2015, donde seguramente estaremos hablando de estos temas. Así que bueno, para mí muy contento de saber que dentro de muy poquitos meses pues voy a tener la chance de que nos encontremos cara a cara. No, genial, genial. Yo encantadísimo, Cristian, de verte otra vez ahora por aquí. Un gran saludo a todos los integrantes de la Caja de Pandora, y bueno, pues decirles que también tienen siempre la puerta abierta, tanto tú como los integrantes de la Caja de Pandora, y obviamente a los invitados que ya he estado viendo un poco lo que hacen, de algunos que no conocía, muchos de ellos sí los conocía. Y bueno, pues también un excelente trabajo que se está haciendo. Muchas gracias, Cristian, y pues nos vemos pues muy pronto. A vos, Pepe, muchísimas gracias.